No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Tercero A y B de secundaria. Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Esta mañana nos juntamos nuevamente para la recta final, porque ya nos encontramos al final de lo programado, de tal forma que, dicho esto, con esta cuarentena que todos tenemos que atravesar como si fuera una prueba, es decir, le tenemos que poner bastante ánimo, bastante esperanza, alegría, buen humor. Así que mientras tanto, pues tratemos de hacer nuestras vidas lo mejor que podamos, en armonía con nosotros mismos y también con aquellos que nos aman y que amamos, que es nuestra familia. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El Syllabus proponía al inicio de año poder tener un encuentro que lo había titulado la Cinemateca Lumière. Voy a tener que hacer otra cosa y me parece bien ofrecerles el día de hoy un repaso bastante ligero para que podamos recordar aquellas cosas de las que hablamos, y quisiera poner el énfasis especialmente en la sesión número 4, en la que hablamos acerca del tema de la presencia del mal en el mundo. Objetivamente será un tema suficientemente claro en la medida que a la hora de evaluarlos obtenemos las notas esperadas o un promedio de ellas, ¿no? Pero yo me he dado con la sorpresa que una cierta cantidad de estudiantes ha tenido mucha dificultad con ese tema. No termino de explicarme por qué, de pronto ustedes me pueden dar luz. Entonces les invito a revisar los 8 temas que hemos tratado durante el bimestre y especialmente detenernos en ese cuarto. Entonces, he escogido la siguiente competencia para el día de hoy, y el desempeño precisado que les propongo por el tipo de tarea que vamos a hacer es el siguiente. Ustedes tomen esta síntesis de los temas y me hagan un pequeño producto que me lo puedan enviar a través del CIE Web. ¿En qué consiste este pequeño producto? Tú vas a tomar todos los temas y vas a hacer una composición de un texto literario como tú lo quieras. Puedes tener la forma que tú le quieras dar, pero ¿qué cosa es indispensable? Que dentro de ese texto tú menciones los temas que hemos tratado, los relaciones, algo así como lo que íbamos a hacer con la película, pero ahora tú lo vas a hacer. Y ese texto, que no tiene que ser muy extenso, puede ser no menos de una página, no más de 2, tú vas a subrayar con lapicero rojo el lugar donde estás tocando el tema, y al pie de la página, en esta parte, estoy haciendo referencia a tal tema, ¿de acuerdo? Eso sería el producto para el día de hoy. A continuación me gustaría, vamos a empezar con los acuerdos de aula, que es indispensable para cuando vemos nuestro tema aquí en la videoclase. Entonces los acuerdos para esta videoclase son los que ven ahí en la pantalla, son 4. Primero, venimos con buena disposición. Chicos, se trata del curso de religión, no es cualquier curso. Cierto, si tú te dejas, te abandonas en el tema de la fe, voy a exigir es que sepas dar razón de la clase, explicar lo que hemos enseñado. Pero sería muy triste quedarnos así, porque el curso de religión es una invitación a la trascendencia. Por lo tanto, tenemos que venir con buena disposición, y como no basta nuestro ánimo, entonces vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que ilumine nuestra inteligencia. Segunda propuesta es pedirte que evites la distracción. Tú sabes qué cosas te distraen, entonces abstente de eso o procura retirarlo de tu entorno para que puedas atender a la clase. Tercero, lo de siempre. Y finalmente,
recordarte que es bueno que tengas un horario personal, porque eso te va a permitir el orden suficiente para poder cumplir con tus tareas y tu trabajo escolar como es debido, es decir, sin que las tareas de mi curso y de otros cursos se te acumulen y termines por desesperarte. Empezamos a recordar según nos va indicando el sílabus. En el primer tema, la segunda semana, nosotros hablamos acerca del olvido de Dios y explicamos que el título puede ser equívoco. El olvido de Dios no quiere decir, explicábamos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Aunque los seres humanos muchas veces pensamos eso, sobre todo y casi siempre o siempre en circunstancias adversas, porque es cuando sufrimos que juzgamos a Dios, lo llevamos al patíbulo y le echamos la culpa y le hacemos responsable de este abandono, ¿verdad? Porque lo propio del ser humano, y allí sí viene el sentido auténtico y correcto de interpretación del título, se olvida de Dios por naturaleza. A ver, profe, pero ¿cómo es eso que se olvida de Dios por naturaleza? Sí, y también hay un pecado personal que nos ha hecho a unos profesionales de la amnesia. Lo primero de lo que nos olvidamos es de Dios, porque como a Dios no podemos verlo con nuestros sentidos, como Dios no es material en su expresión primera y directa, y nos olvidamos de Él. ¿Por qué nos olvidamos de Él? ¿Porque somos malos? ¿Porque no le queremos? ¿Porque es el último de la lista? Sí y no, pero va a depender mucho de tu acto voluntario y libre, de tu conciencia. Decimos que amamos a Dios, es porque preferimos a las criaturas. O sea, preferimos ver una película, preferimos comer un pollo a la brasa, preferimos ir a la playa, preferimos estar de vacaciones, preferimos muchas cosas sensibles. Y es normal porque nuestra naturaleza está dada a eso. Busca el placer, busca el regocijo, el gozo, busca la comodidad. En el fondo eso no está mal, porque Dios nos ha creado para vivir felices, plenos, ¿de acuerdo? O sea, en eso no hay un mal, en buscar el placer, ni el bienestar, ni el gozo. Todo eso es bueno y todos debemos hacerlo. El problema está cuando al hacerlo nos olvidamos del orden de las cosas. Y es allí que viene el descalabro. Es ahí que viene la amnesia, es ahí que viene la gran contradicción, es allí que se manifiesta, ¿cómo decirles? Una experiencia contradictoria, porque siendo que busco gozar, vivir, ser feliz, etc., mi experiencia final va a ser de que sufro, que no estoy completo. Entonces, cuando hemos hablado de este primer tema del olvido de Dios, también hablamos del humanismo cristiano, ¿verdad? Es decir, esta manera de pensar que nos coloca en una actitud justa. ¿Cuál es la actitud justa? Es la actitud que obedece y sigue y es consecuente con la naturaleza propia del hombre. Ay, pero ¿por qué siempre tiene que ser según el plan de Dios? ¿No podemos también hacer nosotros nuestros propios planes? Pero es que, caramba, no le tienes que pedir permiso a Dios. Si lo haces, si lo hago yo también. Seguimos nuestros propios caminos. Y por eso encontramos contradicciones y aflicciones en la vida. Pero Dios nos propone seguir el plan que Él ha trazado para nosotros. No es que Dios nos quiera encerrar en una prisión de oro. No, Dios lo que quiere es que seamos libres y felices. Pero como Él nos conoce mejor que nosotros mismos, puesto que nos ha creado, Él nos indica cuál es el camino. Entonces, el hombre rebelde rechaza a Dios. Y dijimos en esta clase que ese rechazo se ha manifestado. Hemos mencionado la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, la época de la enciclopedia en que la historia de la humanidad se reescribió, se retiraron cantidad de páginas importantísimas dentro de la historia humana con la Revolución Francesa y el movimiento intelectual y racionalista de la enciclopedia. Se borró de la historia con el pretexto de que la Edad Media fue la edad del oscurantismo y de la estupidez humana, porque estábamos creyendo en Dios y perdiendo el tiempo, dejando de descubrir las cosas que en verdad son, ¿no? Es lo que dice este racionalismo filosófico, una religión que nos lleva
a un tema que vamos a ver luego, que es el ateísmo y el agnosticismo, ¿no? ¿Y por qué la Iglesia Católica, que ha sido la depositaria de la fe revelada por Jesucristo, recibida desde el Antiguo Testamento a través de la fe del pueblo judío? Porque la Iglesia es testigo en más de 2000 años de su historia, siendo ella, como decía el Papa Pablo VI, experta en humanidad. Ella sabe qué camino el hombre efectivamente tiene que seguir para alcanzar la felicidad como se puede tener en medio de una situación tan imperfecta como es la humana, la que estamos viviendo ahora. Muy bien, luego el segundo tema correspondiente a la tercera semana es el que se titula La negación de Dios y el relativismo. Y aquí hablamos de 4 cositas. Primero, hablamos del agnosticismo, del ateísmo, y afirmamos que sin Dios, finalmente, la existencia es un caos, porque sin Dios no hay ley y todo está permitido para el ser humano. Desarrollando un poco estas ideas, recordemos, ateísmo, empecemos por lo más fácil que todos ustedes ya conocen, ¿no? Ateísmo, el prefijo, sin Dios, es alguien que no tiene a Dios, no porque Dios no se da a él, sino porque él de manera libre piensa y cree que Dios no existe, porque lo que existe es simplemente aquello que sus sentidos pueden ver, oler, gustar, palpar, etcétera, etcétera. Las cosas son lo tratar, evidenciar, y todo lo demás son fábulas, creencias, especulaciones, pero aquel que abraza la creencia, que miren, es una creencia, ¿no?, de la increencia, es decir, del ateísmo, pues tiene esta posición. Y como en el video que les mostré en esa clase, un joven que se decía ateo, decía, bueno, es muy difícil sostener esa posición, es muy difícil sostener esa posición. ¿Por qué decía eso? Porque su propia vida le estaba gritando que Dios existía. ¿Y por qué él no podía aceptar el concepto, la posibilidad de la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor? Porque su experiencia permitía acoger esta realidad de la que no tenía evidencia científica, y por eso él terminaba afirmando, yo quisiera como tú creer, ya quisiera yo creer, lo fácil es creer. ¿Quién no quiere tener a alguien que le ame, que siempre esté preocupado por ti? En esto dijimos, pero lo cierto en mi vida, decía él, es que un día yo le hablé a Dios y él no me respondió. Y entonces allí desconecté, porque no había nadie del otro lado del hilo, ¿no?, telefónico. Y es muy doloroso, porque en medio de su honestidad, es decir, de su sinceridad al momento de declarar esto, él mismo reconocía un sufrimiento. Estaba sumiéndolo ¿en qué? En el pesimismo. Él decía, yo soy pesimista. Pues bien, una vida así, la verdad, es una carga bastante importante. Pero más allá del ateísmo, hay personas que se refugian en una posición, a mi juicio, bastante cómoda y poco comprometida con los demás. Posición que le quita cuerpo, por utilizar un término, a la necesidad que hay en el ser humano como ser religioso, como ser trascendente. Se desvincula, se desmarca de esta naturaleza, esta tendencia en algo superior a él mismo. Y definimos al agnóstico como aquel que no niega a Dios, pero que tampoco afirma su existencia, porque su argumento es que al ser humano no le compete hablar de las realidades espirituales o de las realidades teológicas. ¿Para qué hablar? No perdamos tiempo en eso. Y ya ven ustedes esa posición frente a la del ateo, que tiene que asumir su libre elección de un mundo y una vida
que carece de sentido final, porque frente a las preguntas existenciales como ¿por qué sufro? Si muero, ¿se acabó todo? Bueno, hay que asumir con responsabilidad eso y es muy pesado. Pero un agnóstico dice, es como el cuento, la fábula esta de la cigarra y la hormiga. Deja de trabajar para dedicarse a ¿qué? A vivir una vida fácil, una vida alegre, una vida disipada. Y por eso tengo que hablar ahora del hedonismo, actitud ególatra. ¿Qué quiere decir ególatra? Centrada, sobre su propio yo. Eso es el ego. Entonces el tipo de vida que va a escoger esta persona es una vida de tener, poseer, ser feliz, aprovechar la vida, vivirla, por lo tanto, pasando de los demás, olvídate de los demás, pasa encima de los demás si es necesario con tal de gozar esta vida. Y no hay nada más triste, por experiencia lo decimos las personas que ya tenemos cierta edad, no hay nada más triste que tener una vida, que tener capacidades y no poderlas compartir con los demás. Y si hay personas que sufren, por ejemplo, de la incapacidad de procrear y no es culpa de ellos, es algo que vino así con su ser natural, si eso es un sufrimiento, imagínense cuán grande y cuánto más grande es este sufrimiento de la esterilidad del corazón, de esta incapacidad. De hecho, estamos tocando aquí el sentido existencial. Si tú no haces eso, te mueres de tristeza, porque el ser humano no es feliz solamente recibiendo. Nadie es feliz recibiendo. Si tú no haces la experiencia de dar, tú no sabes lo que es la felicidad. Eso le podemos decir a cualquier persona. Por lo tanto, que sin Dios, para el ser humano, no hay límite. Es decir, retira a Dios de la vida social, de la vida consciente, colectiva de la sociedad, y entonces esto se convierte en un caos, se convierte en una jungla en la que el más poderoso va a pisotear al más débil y en la que el más débil tiende a sufrir y sucumbir para dar espacio a que el otro consuma y viva de la felicidad como una sanguijuela, como un zancudo, a costa de la felicidad que le tocaba a los demás. Esto nos pone en alerta con respecto al tipo de elecciones que hacemos en nuestra vida. Cuando elegimos la opción de que somos más felices, de que nos va bien, de que finalmente, aunque a los demás estén sufriendo y les falte, eso no nos importa, todo eso al final va a conseguir que en un momento de tu vida tú te sientas y seas profundamente infeliz. Veamos nosotros, para poner un ejemplo, ¿no? Estos artistas de Hollywood que son muy famosos, que tienen estas casas de 30 millones de dólares, que viajan por todo el mundo, que tienen islas y ya no saben qué hacer con su dinero. ¿Cómo terminan sus vidas? Es dramático. ¿Por qué? Por falta de sentido. Una vida que no tiene sentido es una vida que no se puede seguir viviendo. Cuarto tema, el pecado original y su remedio. Este tema es más ligerito. ¿Qué es el pecado original? Es esta herida en la naturaleza humana que ha trastocado el ser natural de todo hombre y de toda mujer sobre la faz de la tierra. A causa de este pecado original que nos es narrado en el libro del Génesis como la forma de una parábola, porque a nadie se le ocurra creer que literalmente fue así, ¿no? El libro del Génesis es imagen de un paralelo, de una historia, como dicen los judíos, de un midrash, de un midrashim, es decir, de un cuento espiritual. Dios nos explica con una historia muy sencilla algo que es muy profundo y que tiene unos alcances inconmensurables. Así pues, sabemos por este pecado original venimos al mundo en el dolor, en el sufrimiento, en la carencia. Venimos al mundo como seres de amor, como Dios nos ha creado.
pero este amor se va a convertir rápidamente en nosotros en una experiencia dolorosa. A ver, ¿cómo es eso? Voy a poner un ejemplo muy simple que ustedes lo van a entender inmediatamente. Pues el bebé no habla, el bebé mucho menos sabe comunicarse a través de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces la mamá sí utiliza la tecnología y pone estos parlantitos para escuchar llorar al bebé, ¿no es cierto? Yo he usado eso cuando mis hijos eran pequeños. Y entonces el bebé está durmiendo, pero se despierta. La mamá tiene que ir a cocinar, que tiene que ir a hacer otras cosas. El bebé lo único que sabe es llorar, y llora para expresar cualquier cosa. Por lo tanto, ese bebé se va a poner a llorar. De repente no tiene hambre, de repente no tiene fiebre, de repente no le duele nada, de repente lo único que quiere es sentir la presencia de su mamá para sentirse amado. ¿Pero qué pasó? No se percató que ese aparatito ya no funcionaba, y cuando regresa a la habitación del niño lo encuentra un mar de lágrimas, prácticamente ha perdido el respiro, tanto que ha chillado y ha llorado, y está inconsolable. En ese momento, ya que no hay un razonamiento en ese niño sabe lo que es el amor, porque lo reclama a través del llanto. Alguien dirá, no, pero eso es instintivo. De acuerdo, pero los instintos en el ser humano finalmente se fijan de una forma distinta que en el animal irracional, y por lo tanto ese niño va a tener una herida, un trauma, lo va a vivir como un abandono. Y si estas escenas se repiten, el bebé va a crecer con una inseguridad con respecto al amor de aquellos que son sus progenitores. Es así de frágiles que somos, chicos, es así de frágiles. Por lo tanto, el ser humano es muy complejo, y por ello el pecado original existe. Alguien dice, ay, los niños son lindos. Preguntarles a las profesoras de inicial de 3 años, de 4 años, de 5 años, qué es lo que ocurre en el aula muchas veces. Es verdad que son lindos, es verdad que es precioso observar a un pequeño niño cómo se va desarrollando. Es verdad que tienen mucho candor e inocencia, pero hasta allí nomás, porque un niño de 3 años es muy capaz de, compañerita que está distraída, ve un chocolate que tiene en su lonchera y va a aprovechar un minuto de distracción y se lo va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que decir de ese niño de 3 años? ¡Ay, es un ladrón! No, no es un ladrón. Lo que pasa es que a esa edad todavía él no ha aprendido a convivir con los demás en el respeto y lo que es mío. Todavía no sabe lo que es compartir. Uno dirá, pero yo he visto niños que tú vas, le pides algo y te lo dan todo. Por eso, pues no sabe compartir. A veces ese niño puede dar una parte, no tiene por qué darlo todo. Y lo más común es que tú le pides, préstame tu pelota. No, bueno, y ya que no estás utilizando tu carrito, entonces dame tu carrito. No, ¿por qué? Porque es mío. El pecado original. Ay, ustedes van a decir, profesor, no se pase, pues y hasta a los niños usted les está buscando pecado. Es que, chicos, no se trata de que yo esté buscando el pecado. Eso está allí, no tengo que buscarlo, está en nuestra naturaleza, desde que llegamos al mundo. Y ese pecado original, imagínense, por si fuera poco, ya se va sumando nuestro pecado personal. Origen, los otros tienen autor, propietario, intelectual y material, que somos cada uno de nosotros con nuestros actos alejados del bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el remedio para este pecado original y también para el pecado personal? Lo primero que decíamos, pon a Dios en el primer lugar, deja de lado el olvido de Dios, guarda en tu corazón la memoria del Señor, acuérdate de sus bendiciones durante el día. ¿Por qué creen que rezamos el Ángelus en el colegio? De pronto nadie lo ha entendido al mediodía y lo estás rezando ahora. Sería bueno, aprovecha a la hora de almuerzo, aunque almuerces al mediodía. ¿Por qué no pides a tus papás introducir una oración? De repente el Ángelus es muy largo, pero un Padre Nuestro. Gracias porque nos das salud, gracias porque nos das los alimentos. Eso es recordar a Dios. Y por lo tanto, si hacemos eso poco a poco y con la participación de nuestra voluntad, que se une a la gracia divina de Dios a través de los sacramentos que has recibido durante tu vida, tú
corazón y todo tu ser comienza a transformarse. Comienzas a parecerte cada día más a Jesús, que es nuestro modelo de ser humano perfecto. Muy bien. Luego, en el sexto tema, hemos hablado acerca de la fidelidad de Dios. Y aquí yo voy a juntar los dos temas. El tema de la semana sexta y el tema de la semana octava, la misericordia de Dios. ¿Por qué los junto? Porque ambos son atributos morales de Dios. Les expliqué cuando hablé de la misericordia que en Dios hay dos tipos de atributos. ¿Qué es un atributo? Es como algo que te caracteriza, ¿no? Algo que te caracteriza. Entonces, los atributos de Dios son de dos tipos. Hay atributos personales y hay los comparte con todas sus criaturas, especialmente con el ser humano. Entonces, ejemplo de atributo personal de Dios: Dios es inmortal. Ya, nosotros podemos ser inmortales no por propia iniciativa, no por propia virtud, no con nuestro poder, que no tenemos ningún poder para eso. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lugar, en todo espacio, sin importar el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios contiene a toda la creación y Él está fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, su ser lo envuelve todo y no hay nada ni nadie que pueda escapar. A eso se llama la omnipresencia divina. A ver, tú o yo somos omnipresentes. Bueno, si fuera así, pues no habría ningún drama con esta cuarentena. Nos podríamos juntar sin ningún tipo de dificultad, porque podríamos estar todos allí donde quisiéramos y a la vez, lo cual es físicamente, lo cual es, somos criaturas sujetas a las leyes del espacio y del tiempo, y por lo tanto eso es un imposible para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, decíamos, Dios es fiel, Dios no se olvida de sus promesas, Dios no se arrepiente de aquello que nos ha dicho, mientras que la misericordia divina es el atributo del amor de Dios que desborda y derrocha en compasión por cada uno de nosotros. Dijimos que misericordia es poner el corazón en la miseria del otro, pues es lo que hace Dios. Dios cuando nos mira, Dios no se inmuta, Dios no se paraliza, Dios viene inmediatamente. Voy a poner un ejemplo recontra simple, como la mamá cuando su bebé se hizo caca, la mamá no dice guau, no, la mamá viene con todo cariño, viene y se pone a trabajar para limpiar la suciedad de su bebé. Bueno, el ejemplo bastante extremo, ¿verdad? Pero chicos, es así. Dios con tanto amor y ternura se acerca a nosotros. Por lo tanto, Dios es fiel y misericordioso y lo seguirá siendo aunque nosotros no le correspondamos, porque Dios no actúa según sentimientos, sino que Dios actúa según su verdad, porque Dios es verdadero, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es providente. Finalmente, el compromiso del cristiano, dijimos que si Dios es todo eso, y que si Dios es nuestro creador, y más aún, si Dios es nuestro papá, nuestro padre espiritual, pregunta, ¿no tendríamos que nosotros que corresponderles de alguna manera? ¿No sería deseable eso? Uno no gobierna sus sentimientos. Es que no te estoy hablando de sentimientos, te estoy hablando de decisiones de la voluntad inteligentes. A Dios no solamente le vas a amar con sentimientos, porque te lo digo por propia experiencia. Hay días que yo siento que amo mucho a Dios y hay otros días en que siento lo contrario, y no por eso voy a abandonar afectiva, sino que efectiva, en el sentido que Dios me ha llamado por mi nombre. Yo he respondido sí, Él se ha comprometido conmigo y yo trato de comprometerme con Él. A veces lo hago muy mal, pero el Señor ha previsto lo necesario para poder restablecer la relación que tiene con nosotros. ¿Y por qué Dios nos pide de que no tiene nada que hacer? Ay, Dios, tú no tienes nada que hacer, yo estoy tan ocupado acá, los profesores me dejan tantas tareas. No, Dios
Dios no es que esté aburrido, recuérdalo. Dios no te necesita a ti para nada, a mí mucho menos me necesita. No, Dios no necesita de nada ni de que todos aquellos que existen porque Él así lo ha querido, porque hace derroche de su amor y de su misericordia, Dios se hace responsable de ellos, y porque Dios es feliz, quiere que todas sus criaturas participen también de esa felicidad. Por eso Dios quiere que tú te comprometas con Él, porque como es Dios, sabe perfectamente que sin Él no vas a ser nada feliz. Y de allí viene su deseo y su insistencia por convidarte a una relación personal. Y por eso, he aquí la gran diferencia con el curso de religión. Nosotros podemos estar 30 años haciendo un curso de religión y podemos desconocer completamente quién es Dios. Porque la cosa es vivir la experiencia espiritual. Y el curso de religión tiene estos dos aspectos, ¿no? La experiencia intelectual, entender lo que Dios nos quiere revelar, que es lo que estoy explicando ahora. Pero también está esta otra gran parte de mayor peso, que es la experiencia espiritual. Y si tú no te comprometes con Dios, es decir, si tú no entregas tu vida a Cristo, privarte del bien mayor al que pueda aspirar un ser humano. Y recuerda que la gracia de Dios, porque la fe no es un fruto del voluntarismo de alguien, la fe es un don que nos viene de Dios. Y si tú tienes dificultades para creer en Dios, recuerda, eres adolescente, por lo tanto cuestionar toda forma de autoridad, parámetros de lo que en tu edad suele suceder. A mí también me ha sucedido cuando tenía tu edad. Por lo tanto, Dios es tan humilde que está dispuesto a bajarse lo suficiente para poderte seguir. Y si tú dices, ¿sabes qué? Ya me cansé pasando de ti, me voy. Pues Dios te irá a buscar allí donde has escogido estar, aun si es muy lejos de Él. El tiempo, voy a tener que hacer unos recortes, creo, en este audio, pero dejé para el final el tema de la presencia del mal en el mundo. Miren, chicos y chicas, la cosa es así de básica. Primera cosa que tienes que saber: el mal no se origina en el corazón humano. No es allí que empezó este drama del mal. Yo les expliqué que el mal como tal tiene su origen no en el mundo de los seres humanos, sino en el mundo de los ángeles. Y allí les expliqué la historia de los ángeles. Los que quieran volver a escuchar o que no lo hayan escuchado, háganlo por favor. Allí podrán entender. Solamente ha tenido una sola prueba en su vida, y eso es suficiente para que Dios le juzgue, ¿de acuerdo? Y porque muchos ángeles, que no son la mayoría, pero son algunos, yo diría son una inmensa minoría, pero muchos, porque los ángeles suman millones de miríadas de ejércitos celestiales, algunos ángeles hicieron uso de su libertad de mala manera para oponerse a Dios, para negar la autoridad de Dios y el hecho de que Dios era Dios, y así se abrió una enorme grieta en el mundo espiritual que originó el infierno como realidad espiritual. Por lo tanto, la misión del demonio y de sus ejércitos malignos será hacernos caer en el pecado. ¿Para qué? Para que no podamos gozar de la plenitud de la presencia de Dios, ni ahora en el presente, ni eternamente si es posible. Entonces, la chamba del demonio hace muy bien su trabajo, ¿no? Lo que da pena es que con muchos seres humanos el demonio no tiene prácticamente nada que hacer, porque solitos los seres humanos se alejan de Dios, pero con otros sí que tiene trabajo, ¿no? Espero que tú estés en la lista de aquellos que le dan mucha resistencia al maligno. Por lo tanto, este mal no es otra cosa. El mal para nosotros no es otra cosa que la ausencia del bien. Es decir, ¿por qué? Porque el mal no tiene sustancia, el mal en sí mismo no tiene un ser propio, no existe como tal, sino que está en dependencia del bien. Y por eso el demonio va a tratar de imitar todo lo que Dios hace, pero al revés. Dios va a permitir que algunos seres humanos hagan la experiencia de la pobreza, y vean ustedes que la pobreza no es algo malo.
malo. La pobreza la pobreza es no tener cosas y bienes materiales en sobreabundancia para hacer derroche. La pobreza es tener aquello humana digna y que de hecho ha de ser feliz. Un padre de familia que trabaja, que gana un salario que permite dar a sus hijos y su esposa, o junto con la esposa, tener una casita sencilla, vestir a sus hijos, darles alimento todos los días y educación, poderles llevar medicinas o al médico cuando están enfermos. Con eso, por supuesto que sí. De hecho, se puede ser mucho más feliz que teniendo mucho dinero, porque el que tiene mucho dinero necesita mucha seguridad y tiempo para que no se lo roben, ¿no? Entonces la vida de un pobre es mucho más sosegada y apacible que la vida de una persona que vive en la abundancia y en la opulencia. Por lo tanto, la pobreza no es mala en sí misma, y muchos santos han abrazado esa condición de vida, pero el demonio, que es celoso y es mentiroso y es pervertidor, lo que va a hacer es que va a pervertir la pobreza y la va a convertir ¿en qué? En miseria. El rostro diabólico de la pobreza no es la pobreza. No hay que tener miedo de ser pobre. La perversión de la pobreza, cuando el ser humano queda sumido en una condición infrahumana, que no tiene agua, que no tiene un baño, no tiene donde ducharse, no tiene un pan para comer. Es contra eso, contra lo que hay que luchar. Muy bien, chicos, entonces lo vamos a dejar así porque no quiero transgredir el tiempo que nos ha sido dado. Yo les invito a revisar, ahora sí, pues van a revisar todo este trabajito que les estoy pidiendo y me lo remiten, y aquellos que tienen un poco de retraso con sus trabajos anteriores, por favor pónganse al día, porque ya tenemos que cerrar registro. Cualquier cosa me escriben, yo con gusto les voy a contestar como he venido haciéndolo, y les deseo todo bien, bendiciones de parte del Señor, mucho ánimo, coraje, mucha fe, mucha esperanza, alegría. Echen mano del humor. Yo creo que es una buena manera de superar los obstáculos y las angustias, reír un poco, sonreír, celebrar los dones de Dios. Oren, por favor, oren, eso es muy importante. Tal vez ustedes no lo vean, oren en familia. El hecho de que bendigan los alimentos es muy importante en esta nueva felicidad, y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, chicos. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino.